Hola, buen día. Mi nombre es Ámbar Odette Fuentes Lugo y junto con mi compañera Inés Gil Verdugo estaremos explicando el siguiente tema. En este video vamos a sumergirnos en la etapa más transformadora de nuestra vida, el periodo embrionario, que va de la tercera a la octava semana de desarrollo. En solo 40 días pasamos de ser un disco de células a un organismo con todos nuestros sistemas orgánicos principales establecidos. Hoy veremos cómo sucede este milagro de la también llamada organogénesis. Nuestro recorrido tendrá 4 paradas, los cuales serán los derivados del ectodermo, donde se formará el sistema nervioso y la piel; los derivados del mesodermo, donde se formarán los músculos, huesos y corazón; y los derivados del endodermo, donde se formarán los sistemas digestivo y respiratorio. Y un vistazo al aspecto externo del embrión y las correlaciones clínicas que debemos entender. El periodo embrionario, o también conocido como periodo de organogénesis, es aquel donde las 3 capas germinales dan origen a distintos órganos y tejidos. Como sabemos, las 3 capas son ectodermo, mesodermo y endodermo. Este periodo es fundamental por 2 razones. La primera es que aquí se origina todo, literalmente todo. Y segundo, es la ventana de mayor susceptibilidad a los teratógenos. Estos son agentes que pueden causar defectos congénitos. ¿Qué es lo que hace el ectodermo? Imaginen que es la capa más externa del bebé y su misión es crear todo lo que lo conecta con el mundo. Sus 3 grandes obras son: primero, fabrica nuestro sistema nervioso, o sea, el cerebro, la médula espinal y todos los nervios. Y esto es muy importante porque será literalmente el jefe de nuestro cuerpo. Segundo, forma nuestra piel, y no solo la piel, sino todo lo que sale de ella: nuestro pelo, nuestras uñas y hasta las glándulas que producen sudor. Y tercero, construye las partes sensoriales de nuestros sentidos, por ejemplo, el tejido dentro de la nariz que nos permite oler y el tejido dentro del oído que nos permite oír. Como lo podemos ver en esta diapositiva, es como se forma el sistema nervioso central a partir del ectodermo. Todo comienza con la placa neural, que es como una zona plana y engrosada del ectodermo. Luego, los bordes de esta placa se comienzan a levantar. A estos bordes les llamamos pliegues neurales. Estos pliegues se elevan más y más, se acercan entre sí en la línea media y finalmente se fusionan. Al fusionarse, crean una estructura tubular cerrada llamada tubo neural. Este tubo es el precursor de todo nuestro cerebro y nuestra médula espinal, donde el cierre del neuroporo anterior ocurre cerca del día 25, en tanto que el neuroporo posterior se cierra el día 28. Cuando este proceso termina, decimos que se completa la neurulación. Podemos ver la formación y migración de las células de la cresta neural en la médula espinal. Las células de la cresta se forman en los bordes de los pliegues neurales y no migran de esa región sino hasta que termina el cierre del tubo neural. Tras su migración, esas células contribuyen a la formación de un grupo heterogéneo de estructuras, entre ellas los ganglios de la raíz dorsal, los ganglios de la cadena simpática, de la médula suprarrenal y de otros tejidos. Cuando el tubo neural no se cierra completamente, surge como lo que nosotros conocemos como defectos del cierre del tubo neural. Existen 2 tipos. El primero es la anencefalia, y esto ocurre cuando el tubo neural no se cierra en la región de la cabeza. Como resultado, la mayor parte del cerebro y el cráneo no se forman correctamente. Es una condición incompatible con la vida. Y en segundo está la espina bífida. Y esto pasa cuando el cierre falla en alguna parte de la columna, más frecuentemente en la región lumbar, o sea, en la espalda. Aquí las vértebras no se forman bien, dejando la médula espinal expuesta o dañada. Las consecuencias pueden ser desde problemas leves hasta la parálisis severa, y dependiendo del tamaño y la ubicación del defecto. Pero aquí va lo más importante. Estos defectos se pueden prevenir y en gran medida.
¿Y cómo? La respuesta es muy sencilla, con ácido fólico. Está comprobado que tomar 400 microgramos de ácido fólico al día, incluso desde antes de quedar embarazada, reduce el riesgo de estos defectos en más de un 50%. Es por eso que se recomienda a todas las mujeres en edad reproductiva tomarlo como un suplemento vitamínico. De hecho, estas medidas son tan efectivas en países como en Estados Unidos que se les añade ácido fólico a la harina para que toda la población lo consuma. Y gracias a esto, los casos han disminuido drásticamente. Sin embargo, es importante saber que el ácido fólico no previene al 100% estos casos, y especialmente cuando hay otros factores genéticos involucrados, pero sin duda es la herramienta de prevención más poderosa. Los derivados del mesodermo. El mesodermo es la capa germinal responsable de la morfogénesis, de las estructuras de soporte de locomoción y los principales sistemas internos. Su desarrollo se organiza en tres dominios principales. Primero, el mesodermo paraxial. Este tejido se segmenta para formar estructuras denominadas somitas. Cada somita se diferencia posteriormente en tres componentes fundamentales: el esclerotoma, que formará las vértebras y las costillas; el mitoma, precursor de la musculatura esquelética; y el dermatoma, que hará lugar a la dermatitis de la espalda. En segundo lugar, el mesodermo intermedio. Esta región conectiva da origen a todo el sistema urogenital, incluyendo los riñones, las gónadas y sus conductos asociados. Y en tercer lugar, el mesodermo de la placa lateral. Este se divide en dos láminas. La lámina parietal construye la formación de la pared corporal, las extremidades y el revestimiento de las cavidades corporales. La lámina visceral, que participa en la formación de las paredes del tracto gastrointestinal y las cubiertas serosas de los órganos. Y finalmente, es crucial destacar que el mesodermo también da origen a nuestro sistema cardiovascular. Durante la tercera semana de desarrollo, este mesodermo empieza a organizarse en segmentos que reciben el nombre de somitómeros. Estos aparecen primero en la región cefálica del embrión y poco a poco van formándose en dirección cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia la cola. Después, en la región que va desde el occipital hasta la caudal. Estos somitómeros se transforman en estructuras más definidas, llamadas somitas, que van a ser muy importantes para la organización del cuerpo. La regulación molecular de la formación de los somitas. Las somitas no aparecen de manera aleatoria, sino que se forman a partir del mesodermo paraxial presomítico, y este proceso está controlado por algo que se conoce como el reloj de segmentación. Este reloj funciona gracias a la expresión cíclica de ciertos genes. Entre estos genes se encuentran los de las vías de señalización de Notch y Wnt, que se activan en el mesodermo presomítico. Pasando ahora a la diferenciación de somitas, cuando las somitas se forman por primera Pasando ahora a la diferenciación de somitas, cuando las somitas se forman por primera vez a partir del mesodermo presomítico, lo hacen como una especie de esfera de células mesodérmicas, muy parecidas a los fibroblastos. Estas células luego atraviesan un proceso llamado epitelización, que les da una forma de dona, y de ahí se organizan alrededor de un pequeño lumen en el centro. A partir de ahí, cada somita empieza a especializarse y se divide en tres partes principales: el esclerotoma, que va a dar origen a los tendones, cartílagos y huesos; el miotoma, encargado de formar el músculo segmentario; y el dermatoma, que se encargará de generar la dermis de la piel. En conjunto, estos tres componentes son fundamentales para la organización y el desarrollo del cuerpo. La regulación molecular de la diferenciación de las somitas, como podemos ver en la imagen, ocurre en el mesodermo
intermedio y en el mesodermo de la placa lateral. Las señales que guían esta diferenciación no vienen de los somitas mismos, sino de las estructuras que lo rodean, como la notocorda, el tubo neuronal, la epidermis y el mesodermo de la placa lateral. En particular, la notocorda y el piso de la placa del tubo neuronal producen proteínas muy importantes, la noguina y la sonic hedgehog, o la SHH. Estas proteínas actúan como señales que inducen la parte ventromedial del somita a transformarse en esclerotoma, que será el tejido donde se originan tendones, cartílagos y huesos. Existen dos mecanismos principales para su formación, que son la vasculogénesis, que es cuando los vasos aparecen por primera vez a partir de los llamados hístoles sanguíneos, y la angiogénesis, que consiste en la ramificación o gemación de vasos ya existentes para formar una red más compleja. En este proceso, el factor de crecimiento de fibroblastos FGF2 es la señal que estimula al mesodermo para formar los hístoles sanguíneos, que a su vez producen células llamadas hemangioblastos. Estos hemangioblastos, bajo la acción del factor de crecimiento endotelial vascular, que es un factor de crecimiento secretado por células mesodérmicas cercanas, van a dar origen tanto a los hematocitos como a los vasos sanguíneos. En otras palabras, todo el sistema circulatorio inicial depende de estas señales que activan y guían al mesodermo para formar sangre y vasos. Sobre la correlación clínica, se pueden formar hemangiomas capilares, que estos son tumores vasculares benignos frecuentes en recién nacidos. Se observan en cerca de 10% de todos los nacimientos, con predisposición craneofacial. El principal sistema que se forma a partir de esta capa germinal es el tubo digestivo. El endodermo cubre la superficie ventral del embrión y forma el techo del saco vitelino. La función del saco vitelino no está del todo clara. Se cree que en etapas muy tempranas podría participar en la nutrición, antes de que se formen los vasos sanguíneos. Además, aporta algunas de las primeras células sanguíneas, aunque esta función dura muy poco tiempo. Lo más importante es que en su pared posterior se alojan las células germinales primordiales, que más adelante migran hacia las gónadas y darán origen a los precursores de óvulos y espermatozoides. De esta manera, el endodermo al inicio genera el revestimiento epitelial del intestino primitivo, así como las partes intraembrionarias del alantoides y del conducto vitelino. Conforme avanza el desarrollo, el endodermo también da origen a otras estructuras importantes, entre ellas el epitelio del aparato respiratorio, el parenquima de glándulas como la tiroides, paratiroides, hígado y páncreas, el estroma reticular de las amígdalas y el timo, el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y del conducto auditivo. Ahora vamos a hablar de los patrones de formación del eje anteroposterior, regulados por los genes de homosecuencia. Estos genes se caracterizan porque tienen una región llamada homeodominio, que funciona como una caja de unión al ADN, conocida como la caja homeótica. Gracias a esto codifican factores de transcripción que activan cascadas genéticas muy importantes, entre ellas las que controlan la segmentación y la formación del eje corporal. Muchos de estos genes se organizan en lo que llamamos cúmulos homeóticos, aunque también existen otros que contienen el homeodominio, pero no forman parte de estos cúmulos. Un ejemplo es la drosofila, donde el complejo de genes HOMC regula la formación del eje cráneo-caudal. Lo interesante de estos genes es que muestran una gran conservación evolutiva. En el ser humano tenemos 4 grupos equivalentes, llamados OXA, OXB, OXC y OXD,
que disponen y expresan siguiendo un patrón muy similar al de la mosca que están viendo en la imagen. En este dibujo podemos ver cómo comparan los genes de la drosofila de las clases Ananthepedia Ant.C y Vithorax BXC con sus homólogos humanos conservados en esos mismos grupos. Lo primero que notamos es el aumento en el tamaño de la cabeza y la aparición de estructuras como las extremidades, la cara, los oídos, la nariz y los ojos. Al inicio de la quinta semana comienzan a formarse las yemas de las extremidades, que en ese momento tienen forma de paleta. Las extremidades superiores aparecen primero en una posición dorsal. Durante el segundo mes de desarrollo, el embrión empieza a cambiar de manera muy evidente en su aspecto externo. Lo primero que notamos es el aumento en el tamaño de la cabeza y la aparición de estructuras como las extremidades, la cara, los oídos, la nariz y los ojos. Al inicio de la quinta semana comienzan a formarse las yemas de las extremidades, que en este momento tienen forma de paleta. Las extremidades superiores aparecen primero, en una posición dorsal a la protuberancia pericárdica, desde el nivel del cuarto sómita cervical hasta los primeros sómitas torácicos. Esto explica por qué más adelante estarán inervadas por el pleso. Durante el segundo mes de desarrollo, el embrión empieza a cambiar de manera muy evidente en su aspecto externo. Lo primero que notamos es el aumento en el tamaño de la cabeza y la aparición de estructuras como las extremidades, la cara, los ojos, la nariz y los... Durante el segundo mes de desarrollo, el embrión empieza a cambiar de manera muy evidente en su aspecto externo. Lo primero que notamos es el aumento en el tamaño de la cabeza y la aparición de estructuras como las extremidades, la cara, los oídos, la nariz y los ojos. Al inicio de la quinta semana comienzan a formarse las yemas de las extremidades, que en ese momento tienen forma de paleta. Las extremidades superiores aparecen primero, en una posición dorsal a la protuberancia pericárdica, desde el nivel del cuarto sómita cervical hasta los primeros sómitas torácicos. Esto explica por qué más adelante estarán inervadas por el plexo braquial. Poco después se forman las extremidades inferiores, justo debajo del punto de unión del cordón umbilical, a la altura de los sómitas lumbares y sacros superiores. Conforme las yemas crecen, sus extremos distales se aplanan y una constricción alrededor empiezan a separarlas del segmento proximal, que conserva una forma más cilíndrica. Este es el inicio de la diferenciación de los futuros brazos y piernas. En la correlación clínica es muy importante destacar que entre la tercera y la octava semana se forman casi todos los órganos y sistemas principales. A este periodo, como ya hemos mencionado, se le conoce como organogénesis o embriogénesis y es una etapa crítica para que el desarrollo sea normal. Durante estas semanas pueden aparecer muchos defectos congénitos estructurales, visibles a nivel macroscópico. El problema es que en ocasiones la madre todavía no sabe que está embarazada y por lo tanto puede seguir expuesta a factores nocivos como el humo del tabaco o el alcohol, que estos incrementan los riesgos. Un ejemplo clínico relacionado es la presencia de hendiduras palpebrales, que se refiere a un párpado superior caído que cubre más de lo normal el ojo. Como conclusión, tenemos que el desarrollo entre la tercera y la octava semana es la transformación más crucial de nuestra existencia, donde tres simples capas se especializan para formar todos nuestros órganos y sistemas.
Este proceso tan perfecto como vulnerable subraya la importancia de los cuidados prenatales para un inicio de vida saludable. Eso ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.